A lo largo de sus más de 25 años al aire, nuestro querido pueblo animado ha cruzado todas y cada una de las líneas imaginables de lo políticamente correcto. Hemos visto críticas sociales brillantes que han hecho temblar a la política mundial, blasfemias históricas, parodias destructivas a las celebridades más intocables de Hollywood y burlas despiadadas a todas las religiones del planeta. Pero hay un capítulo en particular que hizo que millones de espectadores apagaran sus televisores por puro impacto visual y asco genuino. Hoy analizamos a fondo el primer episodio de la 9ª temporada. Desde la primera temporada de la serie, el señor Garrison nos fue presentado como el maestro más inestable, hipócrita y mentalmente fracturado de toda la escuela primaria. Durante años lo vimos luchar desesperadamente contra su propia naturaleza. Lo vimos usar a una marioneta, el señor Sombrero, para expresar sus pensamientos más oscuros y reprimidos. Lo vimos vivir en un estado de negación absoluta, para luego, finalmente, salir del closet de una manera explosiva y comenzar una relación sumamente gráfica y bizarra con el señor esclavo. Parecía que Garrison finalmente había encontrado la paz. Sin embargo, al iniciar esta 9ª temporada, los creadores decidieron darle un giro de tuerca monumental a su psique. Garrison repentinamente siente que, a pesar de haber aceptado su preferencia, su cuerpo físico no refleja quién es realmente en su interior. Siente que siempre debió haber nacido con otra biología. Tras años de reprimir esta nueva y abrumadora faceta de su identidad, toma la decisión definitiva, irrevocable y radical de viajar a Trinidad para someterse a una operación médica de reasignación de género y convertirse físicamente en una mujer. Hasta aquí la premisa podría parecer un tema profundo sobre la identidad, la autoaceptación y la disforia, digno de un drama moderno y reflexivo. Cuando Garrison entra finalmente al quirófano del hospital, completamente anestesiado y listo para su transformación, la serie hace algo que absolutamente nadie en el mundo se esperaba. Acostumbrados a la clásica, inofensiva y colorida animación de recortes de papel de construcción, los espectadores estaban listos para ver una representación cómica y caricaturesca del procedimiento. Pero la pantalla corta repentinamente a un metraje real. Sí, escucharon bien. Metraje de acción en vivo, a todo color, en alta definición para la época y sin ningún tipo de censura gráfica o filtro, mostrando una cirugía auténtica y explícita. Los creadores insertaron estas imágenes viscerales en medio de un programa de dibujos animados de comedia, causando un shock absoluto y un trauma instantáneo en la audiencia. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Fue una bofetada visual sin precedentes. Nadie estaba preparado para ver bisturís reales en horario estelar. Y el impacto mediático al día siguiente fue gigantesco, con foros de internet explotando en quejas y asombro. Tras sobrevivir a la espantosa, gráfica y traumatizante operación, el personaje despierta en su cama de hospital sintiéndose increíblemente feliz, renovado y exigiendo a todo el mundo que a partir de ese segundo se dirijan a ella exclusivamente como la señora Garrison. ¡Soy su maestra, la señorita Garrison! Pero el mundo real no es un cuento de hadas y la serie rápidamente le da su primer golpe de realidad. Cuando la señora Garrison regresa a casa, emocionada por mostrarle su nuevo aspecto físico a su pareja, el señor esclavo la reacción es de total rechazo. Garrison, en su burbuja de ignorancia, asumía que el señor esclavo la amaría sin importar su exterior, pero el señor esclavo le explica de la manera más directa y dolorosa posible que él es un hombre homosexual, y que precisamente por eso le gustan los hombres. Al ver que Garrison ya no tiene la anatomía masculina que a él le atraía, hace sus maletas y la abandona de inmediato, dejándola completamente sola y destrozada. Este abandono desencadena en Garrison una crisis existencial, empujándola a una búsqueda desesperada por validar su nueva feminidad. Una búsqueda que está basada enteramente en los estereotipos más superficiales, tóxicos y biológicos de lo que ella cree que significa ser mujer. Garrison quiere chismear, quiere llorar sin razón, pero sobre todo se obsesiona enfermizamente con la idea de tener un ciclo menstrual y quedar embarazada, actos biológicos que su cuerpo, a pesar de las cirugías estéticas superficiales, obviamente no puede realizar. La señora Garrison, quien creía ciegamente que la cirugía física resolvería automáticamente todos sus conflictos internos y la convertiría instantáneamente en una mujer completa a los ojos de la sociedad, sufre el golpe de realidad más aplastante de todos. En su desesperación por encajar en el molde biológico femenino, intenta forzar su cuerpo para tener la menstruación. Al sentirse incompleta, decide dar un paso más allá en su delirio y visita una clínica de Planned Parenthood,
con la intención de solicitar un aborto, creyendo que si logra que le practiquen uno, finalmente será reconocida como una mujer real. Es en esta clínica donde un doctor, perplejo ante la ignorancia de Garrison, le explica que ella jamás podrá tener un periodo, jamás podrá concebir un hijo y jamás podrá someterse a un aborto, porque carece de los ovarios, el útero y la genética celular fundamental para realizar esas funciones reproductivas biológicas. Al enterarse por boca de la ciencia de esta verdad ineludible, Garrison entra en una crisis nerviosa colosal, colapsando en llanto y furia al darse cuenta de que la dolorosa operación superficial que vació su cuenta bancaria no cambió ni un solo cromosoma de su biología fundamental. Se da cuenta de que simplemente pagó miles de dólares para ser mutilada cosméticamente. Pero la genialidad y la crítica corrosiva de este episodio no se quedan solamente ancladas en la tragedia cómica de Garrison. Los creadores deciden usar su caso mediático en el pueblo como un catalizador tóxico para burlarse sin piedad de la obsesión de la humanidad moderna con las cirugías plásticas y la necesidad extrema de alterar nuestro físico en un quirófano para encajar en estereotipos absurdos o cumplir caprichos infantiles. Es precisamente aquí donde entra en escena nuestro querido Kyle Broflovsky. Todo comienza durante un partido amistoso de baloncesto escolar. Kyle tiene un sueño muy simple, inocente y puro. He soñado con hacer esta prueba por muchos años. Quiere ser el mejor jugador de la cancha y encestar la pelota con la gracia de un profesional. El gran y humillante problema es que Kyle es sumamente bajo de estatura, débil y carece por completo de las habilidades atléticas necesarias. Para empeorar las cosas, el despiadado Eric Cartman no pierde ni un solo segundo para humillarlo frente a todos, lanzándole insultos raciales y burlándose de que los chicos de su herencia jamás podrán destacar en los deportes físicos. Al sentirse rechazado, pisoteado y totalmente humillado, Kyle llega a una conclusión disparatada, peligrosa y lógicamente retorcida. Él razona y argumenta frente a sus padres que si la señora Garrison pudo pagar una enorme suma de dinero para cambiar radicalmente su anatomía porque así se sentía por dentro, él tiene exactamente el mismo derecho médico, moral y legal de someterse a una operación quirúrgica extrema para convertirse en un hombre afroamericano de gran altura. Kyle afirma con total seriedad que él se identifica internamente como un jugador de baloncesto profesional de 2 metros de altura y exige que la ciencia médica haga que su exterior coincida con su alma. La clínica de Colorado, operada por un cirujano plástico que claramente carece de cualquier tipo de brújula moral, ética profesional o sentido común, acepta felizmente el dinero de la familia y le realiza a Kyle un procedimiento bautizado absurdamente como una negroplastia. El resultado que sale del quirófano es visualmente aterrador, grotesco y profundamente perturbador. Kyle aparece en la pantalla caminando con una torpeza agonizante, con las rodillas completamente rotas y extendidas artificialmente usando los testículos desechados de la operación del señor Garrison, la piel oscurecida artificialmente y un aspecto general que da lástima, grima y terror al mismo tiempo. Es una exageración brutal, despiadada y sin filtros sobre cómo la sociedad contemporánea a veces permite y hasta celebra modificaciones corporales destructivas y peligrosas bajo la falsa bandera de la libertad individual, simplemente para cumplir los caprichos estéticos temporales o las inseguridades profundas de los pacientes. Y justo cuando tú, como espectador, pensabas que las rodillas hechas de testículos de un niño de 9 años eran el límite infranqueable de la locura televisiva, el episodio nos guarda su carta más surrealista, oscura y demente para el tercer acto. Gerald Broflovsky, el padre de Kyle y un respetado abogado del pueblo, observa todo este desfile de cirugías extremas, la libertad de expresión corporal y la falta total de límites médicos. ¡Oh, es el papá de Kyle! Cegado por la fiebre de las transformaciones que azota a South Park. ¿Qué es eso en su camisa? Delfines, ¿por qué? Que veas con lo que vine. Yo puedo convertirlo. ¿Qué? ¡Una delfinoplastia! Gerald acude al mismo cirujano plástico inescrupuloso y gasta absolutamente todos los ahorros de su familia para someterse a un procedimiento inédito y monstruoso, una delfinoplastia. Lo que sale del quirófano días después es puro material para pesadillas de por vida. Gerald es mutilado más allá del reconocimiento para parecerse a un mamífero marino. Le injertan una aleta dorsal fabricada con el escroto del señor Garrison directamente en la columna vertebral. Le destruyen por completo el rostro humano para crearle un hocico falso y grotesco. Y en la parte más perturbadora de todas, le perforan un agujero gigante en el centro del cráneo para simular un espiráculo por donde pueda respirar. La imagen de este hombre adulto,
Un abogado con familia, modificado y mutilado irreversiblemente, es quizás la secuencia más triste, hilarante, patética y bizarra que jamás se haya animado en toda la historia de la televisión occidental. Por un lado tenemos a nuestro mutilado Kyle con su nuevo cuerpo y sus dolorosas rodillas. Se presenta en la cancha de la escuela para jugar al baloncesto en un partido real, convencido de que su nueva altura le dará mágicamente el talento que tanto anhelaba. Se prepara para hacer un salto espectacular hacia la canasta. Sin embargo, la realidad de la física y la biología es implacable. Sus rodillas de testículo no soportan la presión del salto ni el peso de su propio cuerpo y sus huesos terminan partiéndose en dos en medio de la cancha, con sus rodillas reventándose de la forma más gráfica y dolorosa posible. Kyle cae al suelo gritando de agonía en un charco de sangre, demostrando de manera brutal que la cirugía estética no le otorgó ningún talento mágico. Simplemente le dio una mutilación innecesaria, que arruinó su cuerpo. Allí encontramos a nuestros tres protagonistas reunidos en la miseria absoluta. Todos terminan postrados en camas de hospital, arrepentidos, destrozados física y mentalmente, y dándose cuenta, a un precio altísimo, de que intentar forzar a la naturaleza a través de cirugías plásticas extrema, intervenciones innecesarias y caprichos estéticos pasajeros solo los llevó al dolor, la humillación pública y el sufrimiento físico crónico. El episodio cierra con una amarga reflexión sobre la autoaceptación genuina versus la modificación superficial, dejando a Kyle con la amarga lección de que debería haber aprendido a jugar baloncesto con el cuerpo que tenía, a Gerald aceptando que es un ser humano y no un pez, y a Garrison enfrentando la realidad de sus propias decisiones. En conclusión, este es un episodio que te hace reír a carcajadas por pura incredulidad y asombro ante la audacia de los guionistas, y que al mismo tiempo te obliga físicamente a apartar la mirada de la pantalla por lo grotesco, visceral e impactante de sus imágenes. Pero más allá del shock visual, en el fondo, la nueva del señor Garrison esconde una de las críticas sociales más ácidas, punzantes y brutalmente honestas hacia la gigantesca y multimillonaria industria de la cirugía estética que jamás se haya escrito en la televisión. Matt y Trey demostraron una vez más que no tienen miedo de ser cancelados, demandados o censurados, siempre y cuando puedan entregar un mensaje que deje a la sociedad pensando, aunque sea a través del asco absoluto.